Desde que el ser humano aprendió a mirar el cielo, a seguir el movimiento de las estrellas y a dividir el día en horas, nació un anhelo secreto: controlar el tiempo. ¿Qué pasaría si no solo pudiéramos medirlo, sino también viajar a través de él? Los primeros indicios de esta obsesión aparecen en leyendas y mitos. En la antigua Mesopotamia, se hablaba de dioses capaces de mover a los hombres hacia el futuro o devolverlos al pasado. Los mayas registraban ciclos cósmicos que parecían insinuar que el tiempo era un círculo, no una línea recta. En la Grecia clásica, filósofos como Heráclito y Platón planteaban la naturaleza del tiempo. Pero fue en la India, miles de años atrás, donde el concepto de Kalachakra, la rueda del tiempo, insinuaba una visión inquietante: que lo que vivimos ya ocurrió y volverá a ocurrir. Siglos más tarde, en el Renacimiento, mientras Galileo estudiaba los cielos en el año 1609, surgía una nueva pregunta. Si la Tierra gira y las estrellas se mueven, ¿podría también el tiempo ser manipulado como una esfera en rotación? Pero la verdadera revolución llegó en el siglo XIX. La máquina de vapor no solo transformó el transporte y la industria, transformó nuestra relación con el tiempo. Trenes que debían coordinar horarios precisos obligaron a sincronizar relojes en ciudades enteras. Y con ello, el tiempo dejó de ser un misterio cósmico para convertirse en una tiranía mecánica. En 1895, el escritor británico Herbert George Wells publicó La máquina del tiempo. Era una novela de ficción, pero también una declaración de guerra a la realidad. Si el espacio podía explorarse en barcos, trenes o globos, ¿por qué no crear un vehículo para explorar el tiempo? Esa novela no solo entretuvo, despertó una generación de soñadores y científicos. Lo que era un relato de fantasía empezó a sonar como una posibilidad. Y entonces llegó la bomba intelectual. En 1905, Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad especial. El tiempo dejó de ser absoluto. Podía estirarse, contraerse y curvarse. De pronto, la máquina de Gauss ya no parecía un simple sueño, sino un desafío científico. Einstein nos mostró algo sorprendente: cuanto más rápido viajamos, más lento transcurre el tiempo para nosotros. Viajar al futuro, en teoría, ya era posible. Pero, ¿qué pasaba con el pasado? El siglo XX fue escenario de guerras devastadoras y avances tecnológicos sin precedentes. Y, en medio de ese caos, científicos y soñadores comenzaron a preguntarse: si ya podíamos lanzar aviones al cielo y bombas al suelo, ¿no podríamos también lanzar a un hombre al tiempo? Así nació la verdadera era de las teorías sobre viajes temporales. Desde ecuaciones matemáticas hasta paradojas filosóficas, el sueño comenzó a adquirir forma. Pero junto a la fascinación, llegó también el miedo: ¿y si viajar en el tiempo no fuera un regalo, sino una maldición? El tiempo parecía estar bajo nuestro control. Pero pronto, descubriríamos que manipularlo implicaba algo mucho más peligroso que lo que H.G. Wells había imaginado. En el próximo episodio, exploraremos las primeras teorías científicas que desafiaron a la realidad misma, y las primeras advertencias de que jugar con el tiempo podría ser mortal. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Las primeras teorías científicas. En el año 1905, un joven físico llamado Albert Einstein revolucionó la forma en que entendíamos el universo. Su teoría de la relatividad especial afirmaba que el tiempo y el espacio no eran entidades separadas, sino una misma tela cósmica, el espacio-tiempo. Einstein, con apenas 26 años, se preguntaba: ¿qué vería un hombre que persiguiera un rayo de luz? La respuesta a esa pregunta reveló que el tiempo es relativo, y que cuanto más rápido viajamos, más despacio corre el reloj para nosotros. Hoy lo sabemos con certeza. Los cosmonautas que viven meses en la Estación Espacial Internacional envejecen un poco menos que nosotros. Unos pocos milisegundos de diferencia, pero suficientes para demostrar que el futuro ya está, de alguna manera, al alcance de nuestras manos. Einstein abrió la puerta hacia el futuro. Pero no estaba solo. Otros científicos comenzaron a expandir sus ideas, buscando caminos aún más arriesgados.
Kurt Gödel, matemático austriaco y amigo cercano de Einstein, propuso algo estremecedor en 1949, un universo en rotación. En él, las trayectorias del espacio-tiempo podían curvarse sobre sí mismas, permitiendo que un viajero regresara al pasado. Las llamadas curvas temporales cerradas nacieron de su imaginación y de sus ecuaciones. Imaginemos un universo como un río circular, donde una nave pudiera navegar y, tras dar una vuelta completa, encontrarse de nuevo en su propio pasado. El sueño de Wow se vestía, ahora sí, de matemáticas. Pero el mundo estaba ocupado en otros problemas. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas, y la ciencia era usada más para construir armas que para soñar con paradojas. En esos años, comenzaron a aparecer nuevos conceptos: agujeros negros, túneles de gusano, universos múltiples. Todos nacidos de ecuaciones que parecían más ficción que ciencia. Y, sin embargo, cada paso acercaba al ser humano a la idea de que el tiempo no era inmutable. Los túneles de gusano, descritos por Einstein y Nathan Rosen en 1935, eran como atajos cósmicos. Teóricamente, podrían conectar dos lugares distantes del espacio, o dos momentos distintos en el tiempo. El problema era, y sigue siendo, la estabilidad. Para mantener abierto un túnel de gusano se necesitaría un material imposible, energía negativa. Algo que aún no sabemos si puede existir realmente. Mientras la cultura popular se obsesionaba con los viajes en el tiempo gracias a la literatura y el cine, la ciencia seguía preguntándose, ¿es esto más que una fantasía? ¿O simplemente estamos interpretando mal las leyes del universo? Las primeras teorías científicas habían sido planteadas. Algunas parecían imposibles. Otras, peligrosamente plausibles. Y todas compartían un mismo destino: llevarnos a la paradoja. ¿Por qué si viajar al pasado fuera posible, qué pasaría si cambias el curso de la historia? Podrías evitar tu propio nacimiento. Las paradojas del tiempo. Si viajar en el tiempo es posible, no tardamos en toparnos con un dilema aterrador: las paradojas. Contradicciones que parecen desafiar la lógica del universo. Cada una es como una ficha de ajedrez: si mueves una pieza, todo el tablero cambia. Una de las más conocidas es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes al pasado y, accidentalmente, impides que tu abuelo conozca a tu abuela. Si eso ocurre, tú nunca naces. Pero si nunca naces, ¿cómo pudiste viajar al pasado para evitar ese encuentro? Es un bucle sin salida. Una contradicción que amenaza con romper el tejido lógico de la realidad. ¿Podría el universo permitir semejante error? Físicos y filósofos del siglo XX se enfrascaron en esta pregunta. Algunos, como Igor Novikov, propusieron la llamada conjetura de consistencia: el universo no permitiría que ocurran paradojas. Como si la historia tuviera mecanismos invisibles para protegerse de nuestras intervenciones. Según esta idea, si viajas al pasado, lo que hagas ya estaba escrito. Puedes intentarlo, luchar contra el destino, pero nunca podrás cambiarlo. Como si el tiempo fuera un río que siempre encuentra su cauce original. Otros científicos imaginaron que el universo se defendería con coincidencias improbables, accidentes o fallos, para impedir que alteres los hechos que ya han sucedido. Pero otra teoría más atrevida apareció: las líneas de tiempo alternativas. Cada vez que cambias algo en el pasado, no destruyes tu presente, creas uno nuevo. Un universo paralelo que sigue su propio curso, dejando al original intacto. Esto resolvería la paradoja del abuelo. Si lo eliminas, no borras tu existencia, simplemente naces en otro universo, mientras en el original todo sigue igual. Es un multiverso de posibilidades infinitas. Sin embargo, esta explicación genera un nuevo abismo: si cada decisión crea un universo distinto, entonces existen infinitos, tú. Algunos felices, otros trágicos. ¿Quién eres realmente entre todos esos reflejos? Y surge otra pregunta aún más inquietante: ¿tenemos libre albedrío, o simplemente seguimos un guión que no podemos cambiar? Las paradojas del tiempo no son simples acertijos. Son trampas lógicas que ponen en duda la misma estructura de la realidad. Y aunque aún no tenemos pruebas de viajeros temporales, las paradojas ya nos obligan a pensar en los límites de nuestra existencia. ¿Qué es más aterrador, un universo que no te permite cambiar nada, o uno donde cada decisión crea infinitas versiones de ti mismo?
Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El tiempo en la cultura popular. Si las teorías científicas abrían puertas al futuro, fue la cultura popular la que nos atrevió a cruzarlas. El cine, la literatura y los cómics transformaron las paradojas en relatos emocionantes y en advertencias disfrazadas de entretenimiento. Desde 1895, con La máquina del tiempo de Herbert George Wells, el viaje temporal dejó de ser un mito y se convirtió en una obsesión colectiva. No era ya un poder divino, sino una tecnología posible, al alcance del ser humano. En las primeras décadas del siglo XX, las revistas pulp inundaron Estados Unidos con relatos de viajeros que salvaban o destruían el futuro. Escritores como Ray Bradbury o Isaac Asimov usaban el tiempo como espejo de las ansiedades de la era atómica. A mediados del siglo XX, la pequeña pantalla llevó estos dilemas a los hogares. Episodios de La Dimensión Desconocida nos recordaban que jugar con el tiempo siempre tenía un precio. Cada viaje traía consigo consecuencias inesperadas, casi siempre trágicas. Pero fue en los años 80 cuando el cine marcó a toda una generación. En 1985, Volver al futuro nos enseñó la paradoja del pasado con humor y aventura. Marty McFly y el Dr. Brown no solo viajaban en el tiempo, jugaban con nuestras ansiedades sobre destino, familia y responsabilidad. Detrás de los chistes y los viajes en un DeLorean, había una pregunta profunda: ¿qué tanto de nuestra vida depende de nuestras decisiones, y cuánto de lo que somos ya estaba escrito? Los cómics tampoco tardaron en apropiarse del tiempo. Superman, Flash o los X-Men viajaban al futuro o lo alteraban. El tiempo se convirtió en un campo de batalla donde héroes y villanos podían ganar o condenar a la humanidad. Hoy, la cultura popular está llena de multiversos y realidades alternativas. Desde sagas de superhéroes hasta series de televisión, cada historia parece repetirnos lo mismo. El tiempo es frágil. Y cada viaje, una caja de Pandora. Pero no todo era aventura. Películas como Terminator nos advirtieron de futuros apocalípticos que podrían ser inevitables. Donnie Darko nos mostró el tiempo como un laberinto psicológico. Y Interstellar, con el respaldo de la ciencia, nos recordó que el amor y el tiempo están más conectados de lo que creemos. La cultura popular no solo alimentó la imaginación, también inspiró a generaciones de científicos. Muchos admiten que se dedicaron a la física o a la ingeniería porque, de niños, soñaron con construir una máquina del tiempo. El viaje temporal, en el arte, siempre parece terminar en la misma conclusión: nuestras acciones tienen consecuencias. No importa si reímos, lloramos o nos aterramos, cada historia nos recuerda que alterar el tiempo es alterar la vida misma. Pero ¿qué ocurre cuando la ficción comienza a influir en la ciencia real? ¿Qué pasa cuando los sueños de escritores y cineastas se convierten en ecuaciones que los físicos no pueden ignorar? La ciencia detrás de la ficción. La ficción había sembrado la semilla. Pero a mediados del siglo XX, los científicos empezaron a mirar aquellas ideas con menos escepticismo. Lo que antes parecía un juego literario se transformó en ecuaciones, experimentos y conjeturas. En 1935, Einstein y Rosen describieron los llamados puentes de Einstein-Rosen. Atajos hipotéticos en el espacio-tiempo. La cultura popular los bautizó con un nombre mucho más atractivo: túneles de gusano. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Doblándola, dos puntos lejanos se acercan. Un túnel de gusano sería el paso secreto que conecta esos extremos, un atajo hacia otra galaxia, o hacia otro momento en la historia. En 1988, Kip Thorne, uno de los grandes físicos de nuestro tiempo, planteó que un túnel de gusano podría permitir el viaje en el tiempo, si encontrábamos la forma de mantenerlo abierto con un material exótico: energía negativa. Esa energía negativa parecía imposible, pero la mecánica cuántica ya sugería que el vacío no estaba realmente vacío, y si los misteriosos efectos cuánticos pudieran sostener una puerta en el tiempo. Stephen Hawking, siempre desafiante, propuso la conjetura de protección cronológica. Según él, las leyes de la física impedirían los viajes al pasado. El universo mismo tendría un mecanismo de defensa contra paradojas. En palabras más simples, la naturaleza odia los bucles. Pero no todos estaban de acuerdo.
Algunos físicos insistían en que, bajo ciertas condiciones, los viajes temporales no solo eran posibles, sino inevitables. Los experimentos en partículas comenzaron a mostrar algo extraño. Diminutos efectos de dilatación temporal, pequeñas diferencias en relojes atómicos. Cada avance tecnológico parecía confirmar lo que la relatividad ya había predicho: el tiempo es maleable. En 1971, un experimento con relojes atómicos a bordo de aviones demostró que al moverse rápidamente, los relojes se atrasaban respecto a los que permanecían en tierra. Era una prueba real de que viajar al futuro, aunque sea por fracciones de segundo, era un hecho comprobado. La frontera entre ciencia y ficción se volvió difusa. Kip Thorne asesoró directamente a cineastas para representar agujeros negros con realismo. Lo que antes era solo un efecto especial se convirtió en divulgación científica al alcance de millones. Y así, generaciones enteras comenzaron a estudiar física motivadas por las historias de ficción. El círculo se cerraba, la imaginación alimentaba la ciencia, y la ciencia alimentaba nuevas ficciones. Pero mientras soñamos con viajar en el tiempo, surge otra pregunta inquietante: ¿y si ya lo hemos hecho? Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El enigma de los crononautas. A lo largo de los siglos, rumores dispersos han hablado de hombres y mujeres que, sin explicación, parecían haber nacido fuera de su tiempo. Se les llamó crononautas. Viajeros que no cruzaron el tiempo con máquinas de hierro, sino con su propia existencia. En 1954, un hombre apareció en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existía, Tauret. La policía nunca pudo explicar su procedencia ni su desaparición repentina de una celda cerrada. En los tribunales franceses se registró la historia de un vagabundo que afirmaba provenir del año 2003. Vestía ropas extrañas, hablaba de trenes que flotaban y guerras que aún no habían ocurrido. Lo tildaron de loco, pero muchos de sus relatos coincidieron con eventos que sucedieron décadas después. Desde Londres hasta Moscú, de México hasta Johannesburgo, los crononautas aparecen como destellos aislados. Testigos sin pruebas, viajeros sin destino. Albert Kulesov, físico soviético, aseguró que en 1930 conoció a un hombre que le habló del poder del átomo, mucho antes de que la primera bomba nuclear fuese concebida. Era como si llevara la historia del futuro tatuada en la piel, declaró antes de morir. ¿Evidencia? Una foto que parece imposible, un hombre fuera de contexto. Internet lo bautizó como el viajero de hipster, una casualidad, un fraude, o la señal de que los crononautas nos han acompañado en silencio. Algunos investigadores creen que estos seres no controlan su destino, que son arrastrados por fallas en el tiempo, como náufragos perdidos en un océano invisible. La teoría del salto cuántico involuntario sostiene que bajo circunstancias extremas, choques eléctricos, caídas desde gran altura, fuertes traumas, la conciencia podría desprenderse del presente y aterrizar en otro tiempo. Pero, ¿es eso posible, o solo un intento desesperado por explicar lo inexplicable? Se han hallado cuadernos con advertencias, guerras futuras, pandemias, incluso el fin de la era digital. Los escépticos los llaman fraudes, pero ¿cómo explicar coincidencias tan precisas? ¿Cómo negar la voz de quienes juran haber visto el mañana? Si los crononautas existen, entonces no son dueños de su destino. Son piezas en un tablero que nunca pidieron jugar. Quizás sean advertencias vivientes, presagios del tiempo que aún no nos alcanza. Pero lo más inquietante no son los crononautas aislados, sino los documentos que revelan que gobiernos enteros intentaron capturarlos y utilizarlos. Y lo que hallaron cambiaría para siempre la historia del tiempo. El Proyecto Cronos. Año 1972. Mientras el mundo se preocupaba por la Guerra Fría, los gobiernos más poderosos libraban otra batalla, la conquista del tiempo. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos bautizó su intento como Proyecto Cronos. El contexto era perfecto. Paranoia nuclear, miedo a espías, y la obsesión por superar a la Unión Soviética en todos los terrenos. ¿Qué pasaría si una nación lograba ver 10 años, 20 o 100 hacia adelante? El futuro se convertiría en la mejor arma de guerra.
Los documentos desclasificados en el 2005 revelan que científicos reclutados contra su voluntad trabajaron en laboratorios ocultos en Nevada. Entre ellos estaba Richard Holloway, experto en mecánica cuántica, que desapareció sin dejar rastro en 1974. Los informes lo describen como un prototipo rudimentario, una silla rodeada de campos electromagnéticos, diseñada para inducir desdoblamientos temporales en el cuerpo humano. Pero los resultados fueron impredecibles y mortales. De los 10 voluntarios iniciales, 7 murieron en segundos. Sus cuerpos aparecieron carbonizados, como si hubieran sido alcanzados por un rayo desde adentro. Otros 2 simplemente desaparecieron. Solo uno sobrevivió, pero quedó en estado catatónico, murmurando fechas incomprensibles. El superviviente repetía una y otra vez: 1986, Chernóbil, 2001, Las Torres, 2020, pandemia. Frases que, en ese momento, no tenían sentido alguno. ¿Cómo podía conocer catástrofes que aún no habían ocurrido? El proyecto Cronos no era el único. Informes secretos apuntan a que la Unión Soviética desarrollaba su propio programa, Crónica. 2 potencias enfrentadas, intentando controlar el reloj del universo. Los experimentos se multiplicaron: túneles magnéticos, hipnosis profunda, drogas psicotrópicas. Los resultados eran inquietantes: sujetos que aseguraban haber visto el futuro cercano, incluso haberse encontrado consigo mismos. En los márgenes de los reportes, un investigador anotó: estamos jugando con fuerzas que no comprendemos. No abrimos puertas, abrimos heridas en el tiempo. Frases tachadas, borradas, como si alguien quisiera ocultar un secreto demasiado peligroso. A finales de los 70, el proyecto Cronos fue clausurado oficialmente. Pero en la sombra, algunos creen que nunca se detuvo. Que los experimentos continuaron bajo otros nombres, en otras bases, con sujetos que jamás fueron registrados. Si todo esto fue real, entonces tal vez la humanidad ya consiguió viajar en el tiempo. ¿Y si lo hizo? ¿Qué consecuencias desató en nuestra propia historia? Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Accidentes temporales. Cuando el tiempo se rompe, no siempre lo hace en silencio. A veces deja cicatrices visibles, y otras veces, arrastra todo lo que toca hacia un destino desconocido. Los accidentes temporales son quizá las pruebas más aterradoras de que jugar con el reloj del universo tiene un precio. El caso más famoso: un vehículo encontrado vacío en Nueva York. Los testigos aseguraron que segundos antes habían visto a una familia dentro. Nunca aparecieron. No hubo rastros de huida, ni huellas, ni cuerpos. Algunos investigadores lo llamaron el salto fantasma. Otros creen que accidentes temporales pudieron ser la causa de fenómenos aún sin explicación, como la misteriosa explosión en Tunguska, y si no fue un meteorito, sino un fragmento de otro tiempo estrellándose contra el nuestro. En 1979, un grupo de científicos rusos intentó recrear un experimento de Cronos. El resultado: todo el laboratorio desapareció durante 47 segundos. Cuando reapareció, los relojes marcaban diferentes horas, y los cuerpos estaban fusionados con las paredes. Los sobrevivientes de esos experimentos presentaban síntomas inquietantes: envejecimiento acelerado, pérdida de memoria y visiones de épocas que jamás habían vivido. Uno de ellos aseguraba recordar haber luchado en la Segunda Guerra Mundial, pese a haber nacido décadas después. Los gobiernos llamaron a estos sucesos anomalías cronológicas. En secreto, los clasificaron como riesgos biológicos, temiendo que fueran contagiosos. Como si el tiempo roto pudiera expandirse como un virus. La física moderna explica que una alteración en la línea temporal podría desatar lo que llaman paradojas locales, espacios donde las leyes del tiempo colapsan. Lugares donde ayer y mañana conviven, y nada es seguro. Hay regiones enteras que se han ganado fama de ser trampas del tiempo. El Triángulo de las Bermudas, el Paso de Dyatlov, incluso ciertos túneles en Italia donde los conductores aseguran haber atravesado minutos que no existieron. Accidentes o advertencias. Algunos de estos casos jamás fueron revelados al público. Videos confiscados, testigos silenciados, informes alterados. Pero los rumores persisten:
alimentando la teoría de que los accidentes temporales son más comunes de lo que creemos. Cada accidente parece un eco de otro. Como si alguien, en algún lugar, estuviera empujando las piezas del tiempo y nosotros fuésemos solo sus víctimas colaterales. ¿Y si no todos los accidentes fueron un error, y si algunos fueron intencionales? Paradojas. Si viajar en el tiempo es posible, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando el pasado y el futuro se contradicen? Bienvenidos al territorio de las paradojas, donde la lógica humana se rompe y la realidad parece jugar con sus propias reglas. La paradoja más famosa, la del abuelo. Si alguien viajara al pasado y eliminara a su propio abuelo antes de que naciera su padre, ¿cómo habría nacido el viajero para cometer tal acto? Un dilema sin salida, un bucle que atormenta a filósofos y físicos por igual. En 1949, Kurt Gödel, uno de los más brillantes matemáticos de la historia, propuso una solución de la relatividad que permitía curvas temporales cerradas. En términos simples, universos donde el tiempo se dobla sobre sí mismo y las paradojas se vuelven inevitables. Los archivos de Crónica mencionan experimentos donde sujetos aseguraban haber conocido a sus versiones más jóvenes. ¿Cómo reaccionaría el mundo si pudiéramos encontrarnos a nosotros mismos en otra línea temporal? ¿Seríamos aliados o enemigos? Algunos teóricos sostienen que las paradojas no destruyen la realidad, sino que la multiplican. Cada decisión imposible abre una nueva rama, un nuevo universo donde la contradicción encuentra su propia lógica. ¿Es entonces el multiverso la respuesta a las paradojas? Otros creen en la paradoja de la predestinación. No importa lo que intentes cambiar, tu viaje al pasado será la causa misma de aquello que querías evitar. Como Edipo, huyendo de su destino solo para cumplirlo sin remedio. Un informe del proyecto Cronos narra el caso de un voluntario que recibió instrucciones para evitar un accidente. Al regresar, descubrió que sus acciones fueron precisamente las que lo provocaron, casualidad o prueba de que escapar de la paradoja es imposible. También está la paradoja del conocimiento. ¿Qué ocurre si viajas al futuro, traes una idea, y la enseñas en el pasado? ¿Quién fue el verdadero creador? ¿Y si toda la historia humana fuera un círculo de conocimientos prestados entre épocas? Stephen Hawking advirtió en 1992, las paradojas del tiempo quizás sean la protección natural del universo contra los viajeros. Una muralla invisible, no de piedra, sino de contradicciones que nos mantienen cautivos en el presente. ¿Y si las paradojas ya nos rodean, y si cada desaparición misteriosa, cada recuerdo compartido por millones que nunca ocurrió, como el llamado efecto Mandela, fueran huellas de realidades donde la lógica colapsó por un instante? Si todo lo que sabemos está atrapado en un círculo de contradicciones, ¿será posible que la humanidad esté caminando hacia una paradoja inevitable? Una que no solo cambiaría la historia, sino que la borraría por completo. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El último viajero. En cada teoría, en cada archivo secreto y en cada testimonio perdido, hay un rumor que persiste, el de un viajero solitario. No una máquina, no un experimento, sino un hombre. El último viajero en el tiempo. Dicen que apareció en distintos momentos de la historia, siempre en medio de crisis, siempre observando, como si buscara algo o a alguien. Los testigos lo describen como un extraño sin edad, un rostro que parecía cambiar con la luz y una mirada cargada de siglos. En 1945, tras la caída de Berlín, un fotógrafo capturó su imagen. Nunca estuvo registrado como soldado, nunca se supo su nombre. Pero allí estaba, observando el fin de una era. Décadas más tarde, volvió a aparecer en eventos donde la historia se quebraba. Catástrofes, atentados, guerras, siempre un paso adelante, siempre en silencio. ¿Quién era? ¿Un crononauta atrapado en un bucle, un testigo de todos los tiempos, o acaso la prueba de que el viaje en el tiempo ya es parte de nuestra historia? Algunos creen que fue el único superviviente de Cronos. El hombre que logró escapar de los experimentos y quedó condenado a vagar entre épocas como un fantasma sin regreso. Otros aseguran que viene del futuro, que regresó con un único propósito, advertirnos de un final inevitable, una paradoja que aún no entendemos, pero que ya ha comenzado. Quizá no sea un héroe ni un villano.
Quizás sea solo un testigo, el último de su especie, condenado a ver cómo las piezas del tiempo caen una y otra vez en el mismo tablero. Y si el último viajero existe, entonces la pregunta no es ¿de dónde vino?, sino ¿a dónde nos llevará? Porque puede que su viaje aún no haya terminado, y nosotros seamos parte de su próximo destino. El tiempo no se viaja, se rompe. Si este contenido te gustó y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido.